Bueno, hola a todos, a los que están unidos desde las latitudes que sean. Acá estoy con todas las personas increíbles que van a charlar hoy. Yo soy Julieta Gómez, soy la directora del festival Byte Footage. Esta es la primera charla de Byte Beta, que es el programa que coproducimos con el CCK. Estamos muy contentas, hablo en parte de todo el equipo de Byte que está atrás de esto haciendo que esto suceda. Yo me quedé pensando un poco cómo íbamos a ir haciendo todo, cómo íbamos a hilar esta conversación, y esta conversación en una jornada que nos ha invitado Byte que habla sobre los cuerpos y las conciencias sobreadaptadas. Entonces yo pensaba, para poder tener, o sea, el cuerpo y la conciencia sobre todo tiene que ser consciente de lo que nos rodea. Entonces, ¿qué es lo que nos rodea? Pues por supuesto que es todo lo que podemos percibir, pero también es el otro. Y entonces mi primera pregunta para Rodrigo y para Manuel, que son dos creadores, que los dos trabajan desde lo mínimo, pero desde un lugar de introspección y desde otro lugar más desde lo imperceptible, entender cómo ellos se han cómo perciben ellos lo que les rodea, pero también en esta percepción cómo se han encontrado el uno al otro, porque qué es lo que llama la atención a Manuel de Rodrigo, qué es lo que a Rodrigo le atrae de Manuel. O sea, yo abriría fuego así para ir aterrizando. O sea, yo puedo hablar desde mi caso porque la manera en que tomé contacto con el trabajo de Manuel fue visitando un website de un festival al que yo había sido parte y también me gustaba mucho. Entonces seguí revisando la programación y ahí encontré su trabajo. Y a mí siempre lo que me llama la atención, lo primero, encuentro que trabajar con danza, con movimiento, es lo más difícil, porque es muy fácil criticar la forma o la disciplina, pero a la vez es muy difícil proponer algo que realmente sea efectivo. Y me pasó que el movimiento, cómo trabaja Manuel el movimiento, es muy magnético. Y me hace pensar en la posibilidad de viajar en el tiempo, como que siento que su movimiento tiene una cualidad como si estuviera más alentada o a veces más rápido de lo que percibimos nosotros como normalidad o realidad. Y eso me cautivó mucho. Yo descubrí a Rodrigo, pues también sin conocer, quiero decir, no fue que nos conocimos en persona ni que me hablasen de él, sino que también lo vi por internet porque lo vi que actuaba aquí en el Mercat de las Flors en Barcelona. Yo estoy ahora en Barcelona, vivo aquí. Y vi la foto que ya me llamó la atención, el título de la pieza también me llamó la atención y luego, que era apnea, y luego hablé con un amigo, con dos amigos, que de hecho uno es chileno y se llama Lautaro, y los dos me dijeron bueno, pues que fue una experiencia súper intensa y a partir de ahí pues empecé a investigar un poquito y bueno, ya sabemos todo internet que no faltan imágenes, así que fui descubriendo imágenes, simplemente fotografías, que ya ahí había un imaginario que me atrajo bastante. Me he sentido identificado también porque bueno, todo el trabajo que tiene con la materia y cómo aborda el cuerpo con la intensidad en que, como decía antes, ¿no? Como esa intensidad a mí como me llama mucho la atención porque él estaba hablando antes de este magnetismo o pensar en el tiempo. A mí lo que realmente me mueve en la acción creativa, creo yo, es como la capacidad, pensar en que puedo tener la capacidad de que la gente se cuestione su percepción y yo mismo la mía. Y a partir de ahí, pues, bueno, se abre un mundo bastante fuerte, pero así en titulares, esto es como descubrí yo a Rodrigo. Buen titular. Bueno, claramente, o sea, el tema de la percepción yo creo que es imposible de obviar, y más si pensamos en qué nos está rodeando, porque exactamente qué es lo que nos rodea.
el otro día, o sea, el tema que estáis hablando del magnetismo, que al final estamos hablando de energía, estamos hablando de algo que en realidad la percepción no es visual. Y creo que, bueno, que justo el mundo de las artes vivas y la danza nos está abriendo a todo ese campo de lo que no es visual, aunque los dos trabajáis desde siempre y habéis tenido una formación también en una práctica más de artes plásticas o visuales, podemos decir, pero que al mismo tiempo, o sea, compagináis con música, con cuerpo, básicamente, o con sonido más que con música. Entonces, esta idea de poder trabajar con lo que nos rodea, pero que no podemos ver, ¿cómo lo vais digiriendo cada uno de vosotros? Es muy difícil la pregunta, siento, porque voy sumando y sumando años y como que cosas, siento que en el fondo lo que nos rodea, o sea, somos parte de un hay muchas personas en el planeta y siento que de alguna manera estamos procesando cosas como individualmente, como si yo soy separado o como si fuéramos islas, pero siento que estoy tratando ahora, les voy a contar como un proceso interno, como de bajarle un poco el perfil a lo que yo siento, a lo que yo, como que por un momento me sentí muy insignificante, me siento como que tomé conciencia de lo insignificante que soy como ser humano, y eso, en vez de como tomarlo como algo negativo, sino tomarlo como como un puntapié para tomar conciencia como de lo conectado que podemos llegar a estar. Como que siento que lo que yo puedo lograr como ser humano no es el fin del mundo, sino que es un organismo gigantesco. Entonces, me es muy difícil como señalar lo que me rodea separado de lo que yo pienso de eso. Siento que es como es un gran caos, y pese a que tengo una percepción individual muy finita, quisiera como dejar ir eso para poder encontrar las cosas que son universal, o las cosas que compartimos. Como que siento que las cosas que yo puedo llegar a sentir no son suficientes, pero las cosas que son sentimientos que yo reconozco que tengo y que veo que otra persona también los tiene, eso para mí es lo que tiene realmente valor, lo que compartimos. Entonces, no sé, no, tengo como cuando hablamos de lo que nos rodea, tengo una nebulosa en ese sentido, como estoy tratando de derretirme en una percepción más global, quizá. Claro, yo justo quería que definir lo que nos rodea es una tarea que yo creo que la filosofía lleva desde el principio intentando, por eso mismo, ¿no? Que realmente esa capacidad de percepción, ¿no? Desde lo subjetivo a lo colectivo, todo este viaje que estás contando es realmente el que puede abrir puertas para entender si es que llegamos a poder entender algo. No sé, sé que otro día hablabais como de cosas que podían llevarte a lo que no entiendes, ¿no? Como que teníais como determinadas dinámicas que permitían conectar con eso, pero también Mami nos estaba contando, ¿no? Un poco por esa línea sobre cómo poder conectar con algo que no ves. Porque sí, y ya también me lleva un poco a pensar lo que estuvimos hablando el otro día sobre el mundo espiritual, de alguna forma, como que cada vez lo veo como más conectado con todas las cosas, ¿no? Pero no estoy hablando de religión. Pero sí, no sé, o sea, bueno, el cuerpo, ¿no? O sea, hablando del cuerpo, le escuchaba este concepto, este pensamiento que tiene él, como, no sé, o sea, claro, me vienen como cuestiones que yo también me pregunto, ¿no? O sea, cosas que yo también tengo en la cabeza o en el cuerpo, no lo sé dónde, pero es como ese umbral que al trabajar con el cuerpo uno, ¿no? Pues como hay veces que, o sea, yo diría como una especie de sintonizar, ¿no? Cuando activamos el cuerpo, como que lo hacemos desde esa intención, sintonizar con algo que, como bien has dicho antes, como que no le podemos poner nombre, pero
pero al mismo tiempo es súper concreto y me hace pensar como en que tenemos siempre la necesidad como salir del cuerpo, como de evadirnos de ese cuerpo, pero al mismo tiempo como para volver a entrar otra vez, como para, o sea, quiero decir, como para sentirse uno, según lo que, como dice Rodrigo, ¿no? Como, o sea, es como una manera de buscarse a uno mismo también, el hacerlo desde... o sea, es bastante complicado, ¿no? Porque es como, estás como omitiendo tu personalidad. Yo cuando puedo alcanzar un cierto estado en una activación corporal en que para mí es como, tiene una cierta relevancia, en realidad, digamos como que no me estoy sintiendo como una persona, no me estoy sintiendo como Manuel. Eso como que de alguna manera se disipa, se evapora, pero podría decirnos de alguna forma también que es como esa evaporación te lleva como a conectar o a formar, a llegar a ser otra cosa que no es este cuerpo. No lo sé, o sea, son cosas que yo también me cuestiono. Y de alguna manera también me parece que es algo que todos tenemos que pensar. De alguna forma es como el compararse con todo, hasta con el vaso de agua. No lo sé. Bueno, ya aquí son terrenos como muy bastante abstractos y difíciles de... Bueno, aquí es donde entra el, hostia, pues me acuerdo de esta imagen o empiezas como a hacer relaciones con otras cosas que son lo que te hacen como entender, ¿no? Todo esto del cuerpo. Entender, sí. Y este estado que decías, o sea, es decir, como llegar a un estado cuando estás trabajando, ¿cuáles serían los elementos? A lo mejor si puedes definir, no sé, pues que también algunas veces hemos comentado, pues, el tema del sonido, la vibración, un poco qué papel juega ahí, o sea, cuáles serían como unos elementos que te puedan hacer activar o llegar a este estado. El otro día fue muy bonito que, por ejemplo, Rodrigo decía que no hay nada que no incorpore el cuerpo. Claro, Entonces, o sea, el cuerpo, desde el momento que el cuerpo es todo también, ¿qué pasa desde ahí? Entonces, ¿qué les pasa a estos cuerpos? ¿Qué queréis que les pase a los cuerpos? ¿O qué intentáis para llegar a este incierto o a esta conexión, a esta idea de antena, a lo mejor? yo tengo un ejemplo súper concreto. Desde la filosofía, había un filósofo que estaba obsesionado con la idea como de qué es la memoria o cómo funciona todo el proceso cognitivo de ver lo que tú estás viendo y de cómo eso, al entrar a tu conciencia, hay un pequeño delay, como que tarda unos segundos. Entonces, su hipótesis era que en el fondo lo que estábamos viendo ya había sucedido, entonces lo que yo estoy viendo, realmente procesando en mi cabeza, ya había sido. Entonces era una alucinación. Entonces, pensando en tu pregunta, Marta, como ¿cuál es ese estado? Yo creo que hay un ejemplo súper concreto que es cuando nosotros queremos recordar algo, trata de tomar conciencia como tu propio cuerpo va a tomar una postura que en el fondo le está buscando conectarse con ese, no sé cómo llamarlo, si es la memoria, si fuera como un saco, no sé, un lugar donde uno pudiera echar mano para buscar cosas. Entonces siento que esos estados de los que habla Manuel se pueden alcanzar de lugares muy, no sé, espectaculares como una performance o intenso, pero también lugares súper cotidianos como cuando tú estás tratando de recordar dónde dejaste las llaves. Y entonces él decía que hay como posturas que el cuerpo accede para poder entrar a ese lugar que es como incógnito. Entonces, siento que, claro, Manuel decía que siempre yo había trabajado como lo físico desde la intensidad, pero también siento que hay lugares más sutiles que nos pueden llevar a entender cosas y no nosotros como performers solamente podemos acceder a esos lugares, sino también son herramientas que todos usamos como el recordar. Yo creo, bueno, primero que nada,
agradecer el espacio también de esta conversación, que estoy súper, así como activando mucho mi cerebro entre la relación entre Manuel y Rodrigo. Estoy alucinada también del encuentro. Nave se creó para eso. Esa es como la respuesta así inicial. Nosotros desde siempre hemos pensado que existe un conocimiento sensible que no está incluido dentro de nuestro sistema social, cultural. Muchas veces se nos olvida ese conocimiento sensible, muchas veces olvidamos la importancia que tiene el arte como conocimiento, y claro, la ciencia tiene mucho espacio de experimentación, tiene mucho espacio de error, pero las prácticas artísticas, que también son un conocimiento, no tienen ese derecho, porque se han instalado desde esta economía capitalista en base a una lógica de producción. Entonces, claro, estamos mucho en los productos, en las obras resueltas, en el final, ¿cierto? Que es lo que avala al público y que es lo que avala finalmente la estructura económica, que es lo que se consume. Pero hay todo un proceso previo que es justamente, a mi gusto, una de las cosas más ricas y maravillosas que tiene la creación artística, que es la investigación. Y justamente es eso lo que enriquece el acervo cultural, es ese conocimiento sensible que justamente a veces no vemos porque es invisible, que cuando se sistematiza, se organiza de alguna forma, también puede llegar a la sociedad no solo como una obra, ¿cierto? Sino que puede llegar de otras maneras, como este conversatorio en el que estamos hoy día. Entonces yo creo que Nave nació para eso, es un espacio justamente que funciona como un laboratorio de creación. Rodrigo lo sabe porque ha estado en este proyecto desde el inicio, pero yo creo que él mismo como artista se siente muy libre de probar, de experimentar, y la gracia es que también existe un equipo de profesionales que acompañan ese proceso. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de que Rodrigo, cuando está en residencia, puede también experimentar después cosas técnicas, o puede también dialogar con temas de producción o de comunicación. Siempre hay como un universo humano que lo va acompañando, porque hemos aprendido que la cadena de producción del arte no es una producción en serie, sino que justamente tiene sus matices, tiene sus momentos de cambio. La investigación artística es una deriva que nos lleva a diferentes lugares, a diferentes estados, y nosotros como instituciones culturales creemos que hoy día tenemos que ser capaces de afrontar eso, acompañarlo, recepcionarlo en un plano humano, que creo que es algo que a veces se nos olvida dentro de la estructura y la burocracia que implican los organismos culturales. Es muy interesante, ¿no?, ver cómo esta idea de otras formas de saberes o otras formas de conocer, y la libertad que estaba contando Coté también, ¿no?, desde el campo artístico, una libertad que hay y que justo cuando no piensas en producto, sino en proceso, se permite llegar. Y bueno, me estaba acordando mucho de las ideas de Franco Bifo Berardi, un poco como que la esperanza de este mundo pues, tendría que estar en la ciencia y en el arte, pero creados libremente, no sujetos a estructuras productivas, ¿verdad? No el pobre que está, o sea, no el pobre médico, pobre entre comillas, que está trabajando para la vacuna para unos grandes laboratorios, sino que está investigando libremente. Y no el artista que está creando un producto para un mercado, sino que también está investigando libremente, y como son procesos muy, muy parecidos, ¿no? Y que la forma sería poder crear esta red para poder ejercerlos libremente. Yo creo que la gracia lo importante que es tanto la práctica artística y esta forma de conocer de otra forma, como las redes que se crean alrededor para que sea posible todo esto, es lo que hace que también estemos todos aquí encantados hablando de ello. Ay, total. El científico me encanta, porque realmente si piensas en el científico no como el científico desde la Ilustración o desde el científico desde el siglo XX, sino unos científicos anteriores, cuando estábamos hablando el otro día de las aguas puras de encefalorraptídeas, estábamos hablando también de los humores que había hasta el siglo XVIII, cuando se estructuraba el cuerpo en 4 humores, que era, básicamente los humores eran líquidos, ¿no? Y como esto de repente surge por otro lado, como que hay teorías que ha habido un encasillamiento por unos poderes, unas hegemonías del saber, y que gracias a actividades como la vuestra, vuelven a ponerse en movimiento, o sea, no vuelven a significar algo o vuelven a producir otros pensamientos o te ayudan a percibir de otra forma. Entonces, porque también Manuel lo contaba desde el otro lado, desde la idea del sonido y el trabajo del sonido con el cuerpo para llegar también a otras conexiones y otras vibraciones, que era lo que estabas también, que nos contabas, ¿no? Que también era como un acceso a saber de otra forma, ¿no? Y que te sentías un poco como un científico también. Sí, bueno, yo creo que hay muchas maneras de hacer ciencia, algunas más, bueno,
iba a decir más conscientes y otras no, pero no tiene absolutamente sentido eso. Quizás diría lo que se supone que es menos consciente llega a ser más consciente, porque concretamente estaba hablando de, bueno, un mismo mantra que tú puedes hacer, ¿no? Pues también es una manera de hacer trascender tu cuerpo a través del sonido. Y bueno, y cómo el cuerpo está diseñado, muy fuerte, cómo el cuerpo se está diseñado como para que eso pueda pasar. Y hablaba un poco, pues, porque lo comparaba con lo que decía Rodrigo, de esos habitáculos que existen para que ese líquido esté dentro, la forma de esos habitáculos, todo lo curioso de eso, ¿no? Pues igualmente lo que nosotros conseguimos con la garganta y esas cavidades y ese templo que ahí existe para que el sonido pueda resonar y nosotros pues podamos vibrar de una forma determinada y a través de esa vibración pues igual conectar con otra cosa o conectar con nosotros mismos, no lo sé. En fin, ya entras como en esa ventana que es infinita, ¿no? Que como es muy difícil de ponerle palabra a esto, pero sí, yo creo que al fin y al cabo hablamos siempre de conectar y yo creo que es lo que nos mueve, ¿no? Y lo que nos inquieta y lo que lo que hace que estemos aquí hablando ahora mismo. Pues mira, estamos haciendo una conexión entre diferentes países, pero a través de un medio digital. O sea, son cosas que están ahí, que no le damos importancia, pero detrás hay como, bueno, yo pienso mucho en el efecto mariposa. O sea, hay algo que se nos escapa de las manos, o sea, mismamente dicho, ¿no? El más mínimo gesto puede provocar un huracán ¿sabes? Un maremoto en miles de kilómetros de distancia. Eso para mí ya es muy fuerte y es muy, muy científico. No, con respecto a eso de la voz, es que es algo súper especial, porque claro, cada vez que nosotros en este grupito, cada vez que empezamos a hablar de sonido, terminamos hablando de la voz. Pero porque siento que la voz, bueno, no es algo que es algo que investigué hace mucho tiempo, pero yo sentía que la voz en el fondo era algo que conectaba materia con espíritu, solo por sus características, en el sentido de que es audible, pero no se puede tocar. Y es una forma también de comunicación. Bueno, y ahora con este proyecto del que soy parte, incluso más allá, siento que el lenguaje es como una manera de... tú cuando enuncias algo eres capaz de hacerlo realidad, como que son hechizos. Los hechizos son real porque lo que tú dices tiene un efecto muy potente en la cabeza de otra persona, o también a ti mismo. Pero bueno, no quería hablar de eso, pero lo que quería decir era que, claro, inspirado en eso de la física cuántica, en el fondo que la materia, todo se está desmaterializando, como que las cosas, no es que la mesa tenga un claro principio ahí donde está, sino que hay algo de ella que está siempre perdiéndose o emanándose en su entorno. Es como, no sé, quizás como el calor que sale de nuestro cuerpo, y siento que la voz en el fondo es eso también, es como una manifestación material de algo que está dejando nuestro cuerpo. Entonces la voz era una manera también de viajar, de salir de sí mismo. El otro día Manuel nos decía que, como en una experiencia también que había hecho en colaboración con un artista sonoro, que era la idea de ver sonido y escuchar movimiento, ¿no? Que había sido como un poco el juego que estabais haciendo, como esta idea de poder expresar y poder percibir poniendo el acento en algo. Vivimos en un mundo que está marcado por lo visual, entonces de repente llevarlo hacia que te produce en el cuerpo tu propio sonido, o también hablábamos, ¿no? ¿Qué el sonido produce en un cuerpo y qué sonidos produce el cuerpo, ¿no? Como que va y viene, como que está. Y era muy bonito cuando decías esa idea de ver el sonido y escuchar el movimiento. Claro.
Bueno, yo utilizo mucho eso en mi modo en mi búsqueda un poco más de activación. Me gusta mucho pensar en el sonido y cómo se traduce en movimiento. Pero bueno, no solamente eso, más cosas, ¿no? Pero quiero decir, es algo que me mueve bastante. Solo quería sumar que es súper interesante y justamente por eso ponía ese énfasis en relación a cómo la práctica artística hoy día genera un conocimiento que está distante de la sociedad, porque al escuchar justamente a Manuel y a Rodrigo hablar, hay una serie de experimentos que ellos están estableciendo con principios que, claro, que pueden jugar con la física cuántica o con principios que son muy cercanos a la ciencia. Entonces, es muy interesante porque en la ciencia lo permitimos, pero en el arte no lo entendemos. Entonces, eso es fundamental, de cómo hoy día acercamos justamente, validamos justamente estas investigaciones artísticas, ¿verdad? Porque en el fondo, claro, la sociedad permite o entiende que el científico tenga que hacer miles de pruebas para llegar a ciertos principios y desarrollar algo que va a ser en beneficio de la sociedad porque nos va a sanar etcétera. Pero no lo permitimos en el ámbito de la investigación artística, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esta lógica de producto, entonces como que no entendemos o tratamos como de distanciarnos de esos procesos cuando justamente son otras maneras de acercarse a principios que también se vinculan justamente con beneficios que van hacia la sociedad, ¿no? Como ese lugar que hablábamos antes como espiritual o de este conocimiento sensible que trae el arte, de los cuales nos distanciamos muchas veces porque no lo entendemos y porque creemos que hay que entender algo también, y a veces no hay que entender nada, sino que simplemente es dejarse llevar con una experiencia que es la experiencia que justamente Manuel y Rodrigo van buscando sus investigaciones y que van creando, y que son experiencias que son participativas, que a veces son solamente contemplativas, que son a veces más estéticas. Entonces es súper interesante estos viajes que hacemos a través de los universos creativos de los artistas, porque nos llevan justamente a encontrarnos con ese lugar también como espectadores. Yo como teórica, claro, lo puedo llevar a un lugar más desde la teoría, pero creo que es súper emocionante como cada vez más empezar a meternos dentro de la sociedad, liberando a las personas del hecho de que tienen que entender algo en el arte, y que justamente la posibilidad de conversar y de abrir estas dimensiones de pensamiento y que finalmente lo llevan a ustedes a crear obras, que eso también es alucinante, ¿no? De todo esto, de todas estas experimentaciones van quedando cosas. Y solamente les quería preguntar, tengo la suerte de conocer el trabajo de los dos, he visto obras de Manuel, trabajo mucho con Rodrigo, y me quería colar un poco en las preguntas a partir de lo que estaba preguntando también Marta, como que me gustaría mucho también dejar cuáles han sido como las anclas que se han ido quedando de estos procesos, o sea, como cuáles son esas anclas investigativas o prácticas que ustedes también hoy día van resguardando a pesar de que los procesos van cambiando, que las búsquedas van cambiando, como qué cosas permanecen un poco, qué cosas han ido permaneciendo en esas búsquedas que han ido generando en estos años de investigaciones también, como un poco en el permanecer. Porque han hablado mucho como de las búsquedas, ¿no? Entonces como que quería preguntar un poco como qué es lo que permanece, porque podemos ir cambiando siempre los focos, pero siempre hay como cosas que permanecen o que son como pequeños, quizás como fetiches o cositas que uno como que como que te obsesionan. Yo lo tengo. Sí, porque ya ahí es que cuando ha dicho la palabra clave, ¿no? Que es como una manera de entenderlo también uno mismo, obsesión. Que hay veces que uno se da cuenta de que tiene como ciertas obsesiones. Y a mí, particularmente, me pasa con el puro movimiento. Con lo que hablaba antes Rodrigo, por ejemplo, de lo de esa manipulación de la biomecánica, de alguna manera, de salirte de las leyes que rigen un poco nuestra manera de movernos, pues la gravedad y todo eso, ¿no? Y en mi caso, a mí eso como que me hace pensar en muchas otras cosas. Y en mi caso sí es ponerme horas. Últimamente ya lo he como mecanizado de esa manera, delante de una cámara y luego lo visualizo, improvisando siempre. Entonces, de ese simple mecanismo, digamos como que estoy desarrollando ahora incluso también una especie de dispositivo, no lo sé, que se puede activar para otras personas, ¿no? Para que puedan un poco también entrar en ese lugar sutil, sensitivo, donde poder experimentar el cuerpo pues como con un rango más amplio, por así decir. Y esa sería mi respuesta, la verdad, que ponerme desde mi manera de entender un poco esa activación, ¿no? Que tiene pues sus peculiaridades, ¿no?
que son un poco la suma de todas las cosas que he ido viviendo yo, con quién he ido trabajando o lo que me ha ido llamando la atención. Pero sí, viene de ahí un poco, que me hace pensar en muchísimas otras cosas. Pues concretamente también como le pasa a Rodrigo, que ya lo dijo el otro día y ahora se está hablando de ello, muchas cosas que tienen que ver con la ciencia. En mi caso, pues ya lo decía el otro día, que también me ha hecho como esa propia vivencia del cuerpo de entrar en un estudio o donde sea que esté y empiece a experienciar mi cuerpo, pues me hace pensar no solamente pues, en ese terreno un poco más de ponerte a investigar, ¿no? Investigar me refiero a ponerte a mirar en internet pues temas como la física cuántica o yo qué sé, o los protocolos que uno sigue a la hora de mirar algo y cómo esa información se procesa y tarará, pero que ese input que yo tengo desde que practico eso, de ponerme delante de una cámara y grabarme y luego mirarme, yo voy al ordenador o a las fuentes para buscar información y esa información vuelve otra vez a entrar en mí y se convierte en esto que decía también el otro día, como que yo un poco la mezcla que me está haciendo moverme mucho en mi trabajo es ese pensamiento entre la ciencia y la espiritualidad, que decía Rodrigo también el otro día, que llega a ser lo mismo, que yo pienso exactamente igual. Y bueno, eso sería un poco mi divagación. Sería súper interesante poder entrar en la cabeza de Manuel mientras él está en esa cualidad de movimiento, porque te aseguro que esa plasticidad, todo eso, determina la mente también. Sería increíble, bueno, pero también como seres humanos, el hecho de que yo también tengo una mano y él está moviendo su mano, o yo también tengo un brazo y él está moviendo sus brazos, claro, tenemos esa conexión que es la propiocepción, la empatía, esa empatía que surge al ver a otra persona moverse y es claro, como para mí es hipnotizante. A mí, por ejemplo, la danza, que es lo que me interesa a nivel de empresa, me interesa por lo indescifrable. Como para pedir ayudas, tienes que conceptualizar un proyecto previamente y tienes que teorizar bien sobre ese proyecto para que te concedan unas posibles ayudas y después poder tener ese proyecto, pues está acabando siendo primero conceptual y después experiencial, ¿no? O por lo menos así lo he vivido yo. Y eso es algo que en la danza lo que me interesa, lo que me cautiva y lo que me incita a seguir es justo lo que no se puede conceptualizar. O sea, es algo que las palabras sobran, que las ediciones están fuera de lugar y estás ahí, puedes salir y puedes intentar explicar el sabor del roast beef, pero bueno, yo tengo unas formas de explicarlo diferentes a las de otro y en las artes pasa exactamente lo mismo. Es cierto que en la danza, las artes vivas, como no hay mercado, no le pasa como a las artes visuales, artes plásticas, que hay un mercado. Aquí el mercado es ínfimo, o sea, prácticamente nadie compra piezas. Lo que hacen las instituciones es reproducirlas, pero no se compra. Tiene esa sutileza, ¿no? Y yo creo que al hilo de lo que estás contando, también una pregunta que creo que puede ir para todos, que es que cómo creéis que se va a adaptar la danza o la performance a esta hiperdigitalización que estamos viviendo. O sea, justo, es decir, entrar a un espacio, me imagino, claro, el espacio no tiene por qué ser solo físico, ¿no? Que puede ser una determinación en el tiempo, no sé cómo lo veis, o qué ideas se están ocurriendo o cómo lo estáis planteando, porque sí que es verdad que es una de las grandes cuestiones a las que nos enfrentamos todos ahora.
Yo podría partir diciendo que yo creo que no se pierde la esperanza de volver a la presencialidad. O sea, yo creo que la danza es una experiencia que un poco lo decía Manuel antes, es una experiencia en vivo, es una experiencia que también genera una participación desde la propia como experiencia somática, este cruce somático casi a nivel de espejo que se produce con el espectador. Pero sí creo que la era de la pandemia y toda esta digitalización que está sucediendo está abriendo otros horizontes creativos, que a eso creo que hay que ponerle ojo y hay que ver qué pasa, porque hoy día estamos más conectados que nunca. Entonces esa conectividad que se está generando, que hoy día es telepresencial, yo creo que está abriendo otros lenguajes y otras miradas creativas a las cuales quizás van a dar fruto en los próximos años. Pero sí, no me niego que una de las cosas que más me interesan de la danza es que vuelva a ser presencial, por supuesto. Solo que estamos buscando un poco cómo darle la vuelta y cómo aprovechar a nivel creativo estas instancias, ¿no? Que nos tienen un poco obligados al encierro y a la lógica de interacción con la pantalla. Pero espero que la danza de esto tome esta experiencia, la pase al cuerpo y que surjan otros lenguajes. Esa es un poco lo que yo espero. Yo creo que es fundamental lo que dices, porque es que si no, o sea, con este aluvión de repente todo se vuelca a un formato digital, pero sin pensar si está creado para un formato digital, al final se han reproducido muchas cosas que pierden su esencia, ¿no? O su forma, o su concepto, primero, que es dónde estás haciendo las cosas, lo que decía Rodrigo, ¿no? Entregar un espacio que es determinado y que se producen determinadas cosas, lo que, como bien decías, lo que decía Manuel. Entonces, creo que justo está que hay que entender bien cómo va a ser ese proceso de cómo trabajar desde lo digital también afecta a la parte creativa y no solo una reproducción como sin más. Yo creo que una fantasía que tengo es, como tú hablabas de este aluvión de digitalización y de estímulo, yo creo que ojalá que desemboque en que en el fondo la danza pase a la gente y deje el escenario. Y la gente vea la danza en su vida, en su cotidiano, o cualquier cosa puede ser una performance, yo siento. Como que siento que con esto que ha pasado, como que la jerarquía aún más se fragmentó. Y yo creo que el futuro de la danza es que la danza se empiece a armar desde la gente, o desde las casas, o desde otro lugar, no desde el lugar profesional. O sea, profesional como acordado.